La semana pasada estuvimos hablando sobre la psicología positiva. Es un tema que se aborda mucho en los libros actuales, en los que hablan sobre el positivismo, sobre cómo llevar las relaciones humanas que tenemos día a día, de cómo poder aplicarlo también a nuestros negocios, a nuestro trabajo. Y hoy, siendo 6 de octubre, el primer programa de Mercury Dice que vamos a tener aquí en octubre, vamos a tocar el tema sobre inteligencia emocional. Uno de las citas con el que quisiera empezar el programa es de Salovey y de Meyer, que dice así: la inteligencia emocional es un marco organizado para la clasificación de las capacidades relativas al conocimiento, el control y el uso de los sentimientos. Mucho de esto resume lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto es Crónica de Lunares, yo soy Irving Sun y comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James' Estás escuchando Crónica de Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El término de inteligencia emocional, IE, tiene al menos 40 años de antigüedad, aunque pasó al primer plano de la atención tras la publicación de un artículo de gran influencia en 1990 y a la publicación del popular libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, que hizo en 1995. La IE ha generado una industria de volumen enorme, especialmente en las personas interesadas en el éxito en el ámbito laboral. En muchos libros se han recogido afirmaciones de carácter espectacular. Por ejemplo, el hecho de que las habilidades cognitivas y la inteligencia académica tradicional solamente aportan el 20 del 100% del éxito general de la vida. Académico también, el éxito personal y el éxito laboral. Mientras que el 80% restante es atribuida directamente a la inteligencia emocional. ¿Sabían ese dato? ¿Conocían estas trascendencias en números? Vamos a hacer esta pequeña pausa, no sin antes recordarles nuestras diferentes plataformas donde nos pueden descargar. Recuerden que estamos en Anchor FM, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud. Y me ayudaría mucho, de verdad me ayudarían mucho si se suscriben con nosotros en nuestro canal de YouTube, donde hemos estado subiendo también estos audios. Y aparte de eso, los comparten. Pero antes de compartirlos, me gustaría que los escucharan, todos y cada uno de los que vamos subiendo. Y si les guste, de verdad, si les gusta. Y conocen a alguien quien también pudiese ser afecto a tener o tratar de tener otro tipo de conocimiento, pues que se los compartan. Eso nos ayudaría mucho para hacer crecer este canal, para poder que esto les llegara a más personas, ¿no? Vamos a hacer esta pausa, como les decía. Recuerden también seguirnos en Facebook como Crónica Lunares de Sun, en Instagram como crónicalunares.sun y en Twitter, déjenme sus Twitter en @isun.g1 y ahí pues yo con mucho gusto y con mucho amor voy a contestar todos y cada uno de sus comentarios. Vamos a la pausa y regresamos.
No hay un acuerdo acerca de las características, los factores y las habilidades o capacidades que forman parte de la inteligencia emocional. A medida que se diseñan cada vez más pruebas relativas a la inteligencia emocional, se publican más libros acerca de la misma. La situación es también cada vez más confusa, aunque no todas. La mayor parte de las teorías y sistemas incluye ideas acerca de la conciencia y la regulación emocional. Una cuestión clave que aún no ha sido resuelta es la que se refiere a los componentes de la inteligencia emocional. En los primeros modelos se diferenciaba entre la percepción, la valoración y la expresión de la emoción de uno mismo, y en los demás, el uso de la emoción para facilitar el razonamiento, la aplicación de conocimientos emocionales para comprender y analizar las emociones, y la regulación refleja de las emociones para estimular el crecimiento personal. Algunos autores han hablado de cultura emocional, que significa el conocimiento y la comprensión de las emociones propias y de su funcionamiento. También hablan del ajuste emocional, que va más allá de lo que es la honradez y la flexibilidad emocional. Otro de los temas que también tocan es la profundidad emocional, que requiere de conocimiento e intensidad emocional. Y por último, la alquimia emocional, que es la utilización de las emociones para el descubrimiento de oportunidades creativas. Sin embargo, otros autores han clasificado la inteligencia emocional en factores como la conciencia de sí mismo, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Otro modelo de gran popularidad incluye 15 componentes. Estos componentes se pueden combinar en 4 factores diferentes e independientes denominados bienestar, capacidad de autocontrol, habilidades emocionales y habilidades sociales. Y a continuación les diré cómo está dividido estos componentes que son de los más habituales en los modelos principales de la inteligencia emocional. El componente de la adaptabilidad, por ejemplo, es la flexibilidad y voluntad para adaptarse a las nuevas situaciones. La asertividad, una actitud directa, franca y bien dispuesta para luchar por sus derechos. La expresión emocional, que es la capacidad para comunicar sus sentimientos a otras personas. El control emocional hacia otros, que es la capacidad de influir en los sentimientos de otras personas. La percepción emocional, hacia uno mismo y hacia los demás, que es la claridad de ideas respecto a los sentimientos propios y a los de otras personas. La regulación emocional, que es la capacidad para controlar las emociones propias. La impulsividad, baja por cierto, que es la capacidad para reflexionar y evitar los impulsos. Las habilidades de relación interpersonal, que es la capacidad para mantener relaciones personales satisfactorias. La autoestima, que es el éxito y la confianza en uno mismo. La automotivación, la capacidad de no abandonar frente a la adversidad. La competencia social, que es la capacidad para relacionarse mediante habilidades sociales excelentes. El control del estrés, la capacidad para resistir las presiones y soportar el estrés. El rasgo de empatía, que es la capacidad para ponerse en lugar de los demás. El rasgo de felicidad, que es ser alegre y estar satisfecho con su propia vida. Y el rasgo de optimismo, que significa estar confiado y con tendencias a ver el lado bueno de todas las cosas que nos rodean. Vamos a hacer la pausa y continuamos con nuestro programa. La inteligencia emocional se valora a menudo a través del cociente de inteligencia emocional. Los expertos en psicometría diferencian los parámetros de rendimiento máximo. Por ejemplo, los test de cociente de inteligencia, los que se le pregunta si la respuesta es verdadera o falsa, y los parámetros de respuesta típica. Por ejemplo,
los cuestionarios de la personalidad en los que se solicitan respuestas de referencia. Un aspecto que tiene implicaciones importantes, claro. La cuantificación de la autovaloración lleva a la idea de la inteligencia emocional como un rasgo básico de la personalidad, rasgo de inteligencia emocional o autoeficacia emocional, mientras que el parámetro denominado rendimiento máximo potencial daría lugar a la idea de la inteligencia emocional en forma de habilidades cognitivas, habilidad de inteligencia emocional o habilidad cognitiva emocional. No existe acuerdo acerca de la posibilidad de que la inteligencia emocional pueda ser cuantificada realmente mediante test de capacidad cognitiva debido a la naturaleza subjetiva de la experiencia emocional. Algunos investigadores señalan que el rasgo de inteligencia emocional incorpora tendencias comportamentales y capacidades autopercibidas en oposiciones a las capacidades cognitivas reales y que pertenecen al ámbito de la personalidad. Por el contrario, la habilidad de inteligencia emocional, que incorpora las habilidades reales, pertenece principalmente al dominio de la capacidad cognitiva. Hay más de una docena de test para la evaluación del rasgo de IE, y sus características son básicamente similares a las de los test de la personalidad. Por otra parte están los investigadores que contemplan la inteligencia emocional como una inteligencia real, o bien como una capacidad que debe de ser cuantificada como tal. El test más utilizado en ese sentido es el test de inteligencia emocional de Mayer, Salover y Caruso, y que se llama así: Mayer, Salover, Caruso Emotional Intelligence Test, que evalúa 4 factores: percepción e identificación de las emociones, capacidad para reconocer los sentimientos de uno mismo y de los demás, uso de las emociones para facilitar el razonamiento, que es la capacidad para generar emociones y para razonar respecto a las mismas, la comprensión de las emociones, que es la capacidad para comprender las emociones complejas y las de las cadenas emocionales, así como la forma de evolución de las emociones, y por último, el control de las emociones, que es la capacidad para desarrollar las emociones propias y las de los demás. En el MSCEIT se pide a una persona evaluada que identifique las emociones expresadas por una cara o una imagen, simule un estado de ánimo y resuelva problemas con dicho estado de ánimo, defina las causas de las diferentes emociones, comprenda la progresión de las emociones y determine la manera de incluir las emociones en su razonamiento en situaciones en las que éstas implican la persona evaluada u otras personas. Por tanto, hay 2 formas muy distintas de cuantificar la inteligencia emocional. Una de ellas tiene características similares a las de los test de personalidad y en efecto contempla que la inteligencia emocional como un tipo de rasgo de personalidad. La otra es más parecida a un test de capacidad o habilidades. La aplicación del primer método es mucho más sencilla y barata que la del segundo. Sin embargo, la duda real se plantea acerca del cuál de estos 2 métodos es más preciso y fiable. Se han efectuado estudios en los que se ha demostrado que las puntuaciones obtenidas con ambos test muestran una correlación positiva modesta. En el centro del debate tenemos la posibilidad de que la inteligencia emocional no sea nada más que otro rasgo de la personalidad o bien que forme realmente parte de la inteligencia. ¿Cómo se correlaciona el coeficiente de inteligencia emocional con el éxito en los negocios? Vamos a considerar algunas de las explicaciones respecto a la forma en la que el coeficiente de inteligencia emocional, CIE, influye en
en el contexto laboral y respecto a las razones por las